Noticias de última hora. Vacancia legislativa y proceso electoral alteran tiempos para que reformas sobre bases militares extranjeras en el país entren en segunda vuelta electoral. La comisión inicialmente tenía previsto presentar el informe para primer debate el 23 de diciembre, pero el cronograma se alterna por sesiones plenarias. La Comisión Ocasional para el Tratamiento de la Reforma Parcial a la Constitución para la Implementación de Bases Militares Extranjeras en el país comenzó a estructurar el informe para primer debate. Pero su trámite en el Pleno de la Asamblea Nacional se aplazaría para luego de la primera vuelta electoral. A eso se agrega la inasistencia de las autoridades convocadas ante la mesa legislativa, lo cual lleva a los asambleístas a abrir nuevos espacios en las agendas para volver a convocarlos. Para este miércoles, 11 de diciembre estaban convocadas las principales autoridades de la Corte Constitucional y Corte Nacional de Justicia, pero se excusaron de asistir, y los comisionados pidieron que se insista en llamarlos. El Ejecutivo propone incluir una reforma parcial al artículo 5 de la Constitución, donde busca eliminar una parte del texto. El enunciado es el siguiente. No se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras. El presidente de la República, Daniel Noboa, en la reforma plantea que el artículo 5 de la Constitución únicamente conste de la siguiente frase: el Ecuador es un territorio de paz. El cronograma de trabajo aprobado por la comisión presidida por Gisela Garzón, RC, determinaba que el informe estaría el 23 de diciembre. Pero la definición de la agenda plenaria altera lo planificado y el informe demoraría al menos 5 días más y este se presentaría el 28 de diciembre. A ese cronograma de trabajo se agrega el feriado nacional de inicio del año 2025 y posterior a ello la vacancia legislativa que durará hasta el 19 de enero. A partir del 20 de enero habrá una asamblea compuesta por 96 asambleístas suplentes porque los principales pedirán licencia para poder dedicarse a la campaña electoral por la reelección. Por lo tanto, no habrá una autoridad principal para que defina la agenda legislativa del Pleno y defina la inclusión del informe sobre la reforma puntual a la Constitución. La presidenta de la mesa, Gisela Garzón, dijo que la próxima semana están invitados los exasambleístas constituyentes como Alberto Acosta, Virgilio Hernández y María Augusta Calle, quienes participaron en la elaboración del texto constitucional que hoy el presidente Daniel Noboa quiere reformar. También serán llamados algunos catedráticos y ciudadanos que se oponen a la reforma constitucional y con ello se cerrará la etapa de socialización y se concentrarán en la redacción del informe que estaría listo para la última semana de diciembre. Rafael Dávila, del Grupo de Independientes, dijo que en la comisión se está jugando innecesariamente con el tiempo para evitar que este tema sea parte de una eventual segunda vuelta electoral presidencial. En vista que hay 15 días de receso legislativo, tras un largo feriado de inicio de año, se suspenden todos los plazos para el trámite de leyes y más temas de las comisiones permanentes y ocasionales. El legislador representante de Loja dice que el informe para segundo debate recién estaría el 15 de abril y luego el texto debe ir a conocimiento de la Corte Constitucional para la respectiva verificación previa al referéndum. Está claro que no dan los tiempos, aún apurándonos en la comisión. Lamentablemente la instalación de la primera sesión se demoró excesivamente y ahí vemos las consecuencias, subrayó. La legisladora Natalie Morillo, ADN, lamentó que se pretenda seguir postergando este tema que lo único que busca es tratar de obtener apoyo internacional para el combate al narcotráfico y a la delincuencia organizada. Hemos visto la retórica y la presidenta de la comisión que es de la bancada de la Revolución Ciudadana que sigue poniendo trabas al trámite, subrayó Morillo, quien dijo que es indudable que el correísmo no quiere que el tema pase en la Asamblea Nacional y menos que sea parte de una segunda vuelta electoral. Seguimos con las noticias. Si se aparecen, se van a ganar un tiro, dice Noboa en alusión a las mafias criminales durante acto en Machala. Presidente Daniel Noboa se refiere al coche bomba abandonado horas antes de un evento presidencial en Machala. El presidente Daniel Noboa envió este miércoles, 11 de diciembre, un mensaje a los grupos criminales durante la firma de un convenio entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la Prefectura de El Oro. Noboa lo hizo horas después de que se detectara un coche bomba cerca de donde hoy se realizó el evento. Querían amedrentarnos poniendo un coche bomba con dinamita no muy lejos de aquí. Me decían, presidente, ¿va a ir mañana? Claro que voy. No vamos a dar ningún paso atrás, dijo. En el acto, realizado en el marco de la construcción de la vía La Primavera a 4 carriles, con un financiamiento de más de $20 millones, el primer mandatario lanzó una advertencia: si se aparecen, se van a ganar un tiro. Durante su intervención, el mandatario destacó las acciones del gobierno para garantizar la seguridad en la provincia de El Oro, en momentos en que la provincia registra un repunte de muertes violentas. Noboa dijo que, pese al escenario que atraviesa la provincia, su gobierno está dando la cara. Cuando hay un problema, venimos y damos la cara. Aquí en El Oro enviamos 2.400 soldados, más de 1.000 policías y 50 tanquetas, señaló. El incidente relacionado con el coche bomba ocurrió la noche del martes, cuando moradores del sector alertaron sobre un vehículo sospechoso, un Chevrolet Sal rojo. Según las autoridades, el automóvil había sido abandonado una hora antes y estaba reportado como robado. El grupo de intervención y rescate actuó de inmediato y logró neutralizar los 10 tacos de dinamita encontrados en el interior del vehículo. La intervención presidencial también resaltó avances en obras de infraestructura y pagos pendientes que otros gobiernos habían postergado. Hemos cumplido con las cárceles, con la E25, con el quinto puente, y hemos pagado más de 2.600 millones al Seguro Social, añadió Noboa, quien cumple actividades en la capital orense en medio de un fuerte contingente de seguridad. Los vecinos del barrio Ursesa 2, aunque alarmados por el hallazgo del coche bomba, mostraron confianza en las acciones de las fuerzas de seguridad, quienes actuaron con rapidez para evitar una tragedia. Este acto ocurre en medio de una agenda presidencial enfocada en la consolidación de proyectos de desarrollo para la provincia de El Oro.
Seguimos con las noticias. Había un problema de seguridad aquí en El Oro. Vinimos 2.400 soldados, más de 2.000 policías, 50 tanquetas. Y vinimos a dar la cara. Inclusive anoche querían amedrentarnos poniendo un coche bomba con dinamita no muy lejos de aquí. Me decían, presidente, pasó esto, ¿usted va a ir mañana? Claro que voy a ir mañana. Y si se aparecen se van a ganar un tiro también. La Asamblea busca suspender la aplicación de la ley antipillos que el presidente Noboa publicó en el registro oficial con una demanda de inconstitucionalidad con medida cautelar. El viernes está convocado el Pleno para tomar la decisión. El Pleno de la Asamblea Nacional está convocado para las 11 de la mañana de este viernes. La intención es emitir un pronunciamiento político respecto de la decisión del presidente de la República de publicar en el registro oficial la llamada ley antipillos. Lo que buscan es aprobar una resolución en la que se pida un pronunciamiento de la Corte Constitucional y presentar la demanda de inconstitucionalidad con medida cautelar, la cual suspende los efectos de la ley, es decir, la aplicación de la misma. Por ahora, esta postura tiene el respaldo, por lo menos de las bancadas de la Revolución Ciudadana de Construye y también del Partido Social Cristiano. Escuchemos a los legisladores. Efectivamente, estamos viendo con mucha preocupación las acciones del presidente de la República en torno a este tema. Vemos que está pretendiendo desconocer la facultad legislativa del poder legislativo en el Ecuador. No solamente con las acciones de supuesta interpretación de la Constitución y la legítima oposición que podrían tener a nivel intelectual, sino con las acciones de enviar accidentadamente la ley que ya ha sido negada. Si la Corte Constitucional acoge la tesis, que obviamente la vamos a proponer en el debate parlamentario el día viernes, y se acoge favoritariamente la tesis de suspensión, los efectos de la ley, es decir, la vigencia de la ley, queda suspendida hasta que la Corte resuelva la controversia de fondo. Una o dos de las bancadas legislativas que tienen todo el derecho a disentir, si es que el día de mañana, así como nosotros nos oponemos a muchas cosas que nos parecen absurdas, inconstitucionales y antipatrias, como lo hemos hecho siempre, que lo hagan. Finalmente será la Corte Constitucional la que se pronuncie y dirime el asunto. Y bien, para finalizar, contarles que esta mañana el Pleno de la Asamblea aprobó un cambio del orden del día con el que buscan exhortar al presidente Daniel Noboa para que se revise la construcción de una cárcel de máxima seguridad en Napo. El 12 de enero sería el debate vicepresidencial de primera vuelta para las elecciones del 2025, según la propuesta de las universidades. Además, el 25 de enero sería el de asambleístas nacionales, mientras que el de parlamentarios andinos estaría por confirmarse. La propuesta de hacer un debate vicepresidencial se ha concretado y de hecho ya hay fechas para la primera y segunda vuelta de las elecciones de 2025. Tras mantener reuniones con la academia, el Consejo Nacional Electoral confirmó que el primero sería el 12 de enero y el segundo el 16 de marzo. Primera vuelta, sede Universidad Bolivariana, Ciudad de Guayaquil. Segunda vuelta, Universidad Internacional en la ciudad de Quito. Los debates en estos comicios se extenderán a otras dignidades. Así, el de asambleístas nacionales sería el 25 de enero en la Universidad de Cotec en Guayaquil y el de parlamentarios andinos sería en la Universidad de Hemisferios en Quito, aunque la fecha queda por definir. Todos los costos que se asuma por difusión, por moderadores, por sorteos, si van a necesitar notarios, etcétera, toda la logística se hace responsable la universidad que se toma como sede. Los candidatos serán invitados a participar, pero al no ser obligatorio, estarán exentos de multas. Es decir, suspensión de los derechos políticos de 2 a 4 años, multa de 20 a 60 salarios mínimos vitales. Esta será la primera vez que el país tenga este tipo de debates. Por ello, Aguinaga considera que es una oportunidad para tratar varias aristas, sobre todo en la Asamblea. Es una reingeniería del sistema político ecuatoriano, unos cambios profundos a la Constitución, al Código de la Democracia, a la ley de partidos, al financiamiento de la política, qué reformas pueden hacerse para atender las necesidades, este rol
de fiscalización política. El único debate que sí es obligatorio es el de los candidatos presidenciales, que se realizará el 19 de enero. Contará con 3 ejes temáticos y será dividido en 2 jornadas. El negocio de la compra-venta de vehículos usados es apetecido por redes de lavado de activos, según el gobierno. La llamada ley antipillos define un impuesto para sus transacciones. ¿Cuál podría ser el efecto? Se lo contamos. Aunque no son todos, hay una realidad. El segmento de la compra y venta de vehículos usados, dice la Policía Nacional, es fácilmente permeado por el crimen organizado. El fin, limpiar su dinero. ¿Por qué? Porque en la compra de estos vehículos no se suele preguntar por su origen y se acepta sin mayores problemas el pago de decenas de miles de dólares en efectivo, algo que automáticamente generaría alguna alerta en cualquier concesionaria. Eso no pasa en la concesionaria y eso es justamente la captación que genera esta actividad ilícita. A esto se suma que algunos patios de compra y venta de vehículos, inclusive de lujo, valorados en centenas de miles de dólares, dan crédito directo a sus clientes y eso genera una alerta para las autoridades. Facilidades, vuelvo y repito, en decirle al usuario, bueno, no necesitas un préstamo, no necesitas inclusive, puede ser un contrato con firma en blanco, tú traes el dinero en efectivo. Muchas veces esa es la razón de ser de lavado de activos, generar dinero en efectivo, no hacerlo por transferencias porque va a quedar tal vez una huella, una trazabilidad en esa transacción bancaria. La llamada ley antipillos, promulgada vía decreto ejecutivo, coloca un impuesto de hasta el 5% para este tipo de transacciones, tema que debe ser reglamentado. Vanessa Zavala, jurista, asegura que esta normativa no tiene mayor impacto recaudatorio. Puesto que, conforme dice la ley, el impuesto se gravará sobre la base imponible que constituya el avalúo que conste del vehículo en la matrícula, no en la venta realmente, que casi siempre se devalúa, es menor y está sujeto obviamente a la depreciación. Y en lo relacionado al levantamiento de información sobre estas transacciones, dice Zavala, la UAFE ya cuenta con mecanismos para seguir la ruta del dinero y sus beneficiarios. Que el problema, dice, es que esa información se convierta en una investigación y llegue a sanciones. El meollo del asunto es generarle eficiencia y operatividad a la unidad técnica, que es la unidad de análisis financiero de la UAFE, para generar un procesamiento efectivo de la información que ya posee y que en este momento ya recauda, a través de los sujetos obligados a informar, que son las casas de venta de vehículos usados y las notarías. El SRI también. Para la policía, el impuesto debe ser tomado como un desincentivo para la informalidad, que en algunos casos es ley en este tipo de negocios y abre la puerta al lavado de activos. 4 detenidos, 2 policías en investigación por fuga de información, 15 carros retenidos, armas, droga y demás evidencia dejó un operativo en ciudadelas privadas de Daule. Este Porsche Cayenne, valorado en más de $80,000, forma parte de los 15 vehículos que fueron retenidos la mañana de este miércoles por presentar alteraciones en su documentación o porque sus propietarios no pudieron justificar su tenencia. En medio del operativo Esperanza 4, realizado al interior de urbanizaciones privadas de la parroquia urbana La Aurora en el cantón Daule. En esta intervención, más de 300 uniformados del bloque de seguridad allanaron 16 casas, previamente identificadas por inteligencia policial y militar. Determinado que ciertos domicilios en los interiores de las urbanizaciones se encuentran con actitudes inusuales, en las cuales muchas de las casas se encuentran con vehículos de alta gama que no justificarían de forma lícita su procedencia. En las viviendas allanadas se encontraron 3 armas de fuego, cajas de municiones, joyas, uniformes militares y paquetes con droga. Además, 4 personas fueron detenidas. Que serán puestas a órdenes de la autoridad competente por tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, porte ilegal de armas de fuego. Esperemos que la autoridad que aboque conocimiento no deje en la impunidad. En medio de la detención de uno de estos individuos, agentes de inteligencia policial descubrieron que 2 de sus uniformados estaban filtrando información de las intervenciones a personas vinculadas con bandas delictivas. Se pudo verificar cierta información que posiblemente habían estado dando. No puedo adelantarme más detalles. Sabe que en derecho todo es una presunción. Se le pondrá órdenes de la autoridad que corresponda y serán ellos
quienes determinen lo pertinente. Mientras el bloque de seguridad realizaba allanamientos y capturas en las diferentes ciudadelas, la Comisión de Tránsito del Ecuador ejecutó operativos de control en los exteriores de las garitas. Hagan las cosas bien, que pongan la placa donde debe de ir, porque si no, lastimosamente el carro va a ser retenido. Según el bloque de seguridad, continuarán con este tipo de operativos semana a semana, ya que tienen identificado que bandas terroristas utilizan estas ciudadelas privadas como centro de operaciones y de refugio. El Consejo Nacional de Salarios mantendrá su segunda reunión este jueves, en la que se podría definir el nuevo valor del sueldo básico para el 2025. Desde el Frente Unitario de Trabajadores proponen que el incremento sea de $100, mientras que empleadores dicen que no debería ser mayor a 10. Faltan 20 días para que culmine el 2024 y el Consejo Nacional de Salarios aún no define si habrá o no un incremento para el sueldo básico unificado en 2025. Sin embargo, las posturas entre empleadores y trabajadores son completamente opuestas. El Frente Unitario de Trabajadores, por ejemplo, propone que el incremento sea de $104, pues dicen que la canasta básica familiar sobrepasará los $800. El incremento que por lo menos cubra el costo de la canasta básica vital, que está en $564. Nos hemos planteado que los $100 se puede incrementar durante los 12 meses. Cristóbal Buendía, en cambio, quien representa a otro gremio de trabajadores, considera que el aumento debería ser más cauto. Del 7% del salario básico unificado actual, cuyo monto estaría alrededor de $25. Por ejemplo, en materia tributaria, es un aumento del 14% de la recaudación. Este jueves el Consejo se reunirá por segunda ocasión y allí se podría llegar a un acuerdo, pero en caso de no hacerlo, el Código del Trabajo establece que será el Ministerio quien lo decida. Tomando en cuenta los parámetros, los índices de crecimiento de más o menos el 1.5 al 1.93%, que convertido en cifras vendría a ser un incremento de más o menos un $7.96, $8 el incremento. Cálculo que consideran los empleadores sería lo óptimo, tomando en cuenta que este año la crisis energética dejó pérdidas diarias al sector de aproximadamente $12 millones. Vemos que las plazas de empleo registrado en el IES tienden a la baja desde el 2022, una contracción en la economía, según datos del Banco Central, del 2.2% en el segundo trimestre. Entonces, la lógica técnica dice que no debe haber incremento. Sin embargo, hay una lógica jurídica. En todo caso, dicen los expertos, el 2025 será también un año electoral que seguramente influenciará la decisión del gobierno.